Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión más de Perfiles del 6 y en esta ocasión nos encontramos en Amnistía Internacional en México. Agradezco a su directora Edith Olivares Ferretto pues la posibilidad precisamente de charlar sobre diversos temas. Edith, gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio César, y buenas tardes también a toda la audiencia. Pues iniciamos porque recientemente Amnistía dio a conocer este informe anual que se presenta precisamente para dar a conocer un panorama sobre los derechos humanos en México y América Latina. Y preguntarte, porque ya veíamos una parte de este informe, pues las políticas del gobierno estadounidense que encabeza el presidente Donald Trump, pues parece que han venido a acelerar de manera en reversa, por llamar de alguna manera, los pocos avances que se tenían en materia de derechos humanos y se empiezan a agudizar en ese sentido. Platícanos un poco precisamente sobre esta situación. Sí, bueno, iniciar comentando que efectivamente el 29 de abril hicimos el lanzamiento global del informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, y es un informe que tiene capítulos para más de 150 países, incluyendo, por supuesto, México, y tiene también un balance regional, uno global y uno regional. Y tanto en el global como en la región de las Américas, por supuesto, que hacemos referencia desde Amnistía Internacional a las implicaciones de la llegada del gobierno de Trump a Estados Unidos, no porque sea especialmente un gobierno mucho más violador de derechos humanos, sino por las implicaciones que tiene y el poder que tiene este gobierno sobre otros estados. Y nos preocupa la llegada de Trump en un contexto global y también particular de las Américas, en donde estamos viendo la llegada de líderes antiderechos de diferentes, digamos, posiciones político-ideológicas que tienen esta coincidencia de tener gobiernos que se proponen restringir y retroceder en materia de derechos humanos. Los primeros 100 días del gobierno de Trump ha sido, digamos, una serie de medidas que están restringiendo derechos humanos, en particular para el interés de las personas mexicanas que nos están viendo en temas migratorios, por ejemplo, pero además hay que decir que una de las coincidencias que encontramos con otros gobiernos de la región es esta forma de gobernar, en ese caso por órdenes ejecutivas, es decir, brincándose al poder legislativo y al poder judicial. Desafortunadamente es algo que también en ocasiones ha sucedido en nuestro país, y vemos con muchísima preocupación cómo estas formas, además de gobernar, son formas que ponen en primer plano el irrespeto a los derechos humanos, a todos los sistemas también que nos garantizan los derechos humanos en el mundo. Por ejemplo, toda la arremetida que ha tenido el gobierno de Trump contra Naciones Unidas y contra los organismos del sistema interamericano también es de preocupación de Amnistía Internacional, por supuesto. Es decir, lo que ya se venía haciendo, porque hay que decirlo, las deportaciones de migrantes se han dado con gobiernos de Barack Obama, con Joe Biden, pero con el actual gobierno pues se han acelerado, ha impuesto más medidas hacia los gobiernos, incluido México, hacia Centroamérica, a través de diversos programas y amenazando precisamente a esos gobiernos de que pues aceleren, traten de evitar en la medida de sus posibilidades el ingreso hacia territorio norteamericano de los migrantes. Y vimos un capítulo reciente con esta campaña de una funcionaria estadounidense, pues ya en medios mexicanos, precisamente un spot racista, un spot denigrante hacia los migrantes. Sí, fíjate, Julio César, que además pusiste ahora sí que el dedo en la llaga con respecto a lo que pasa con la política migratoria, porque los países que están restringiendo el ingreso de personas no están restringiendo el ingreso de cualquier migrante, están restringiendo el ingreso de las poblaciones racializadas no blancas, de las poblaciones empobrecidas. Los migrantes ricos todo el mundo los quiere, claro. Entonces son ciertos grupos de migrantes, y en este sentido yo diría, en el caso del gobierno de Trump, decir que además
hubo una cancelación de las citas inmediatamente, pocos días después de la llegada de Trump, lo cual no solamente es una violación a los derechos humanos, sino en particular al debido proceso también. Y además vemos con mucha preocupación en el caso mexicano cómo el gobierno de México también está utilizando a los migrantes como moneda de cambio. Entonces, vimos, por ejemplo, cómo en la negociación arancelaria que hizo la presidenta de la República, pues prácticamente intercambió aranceles por la militarización de la frontera, enviando 10,000 soldados a la frontera norte como se lo pidió el gobierno de Trump. Y estamos viendo cómo el gobierno mexicano está, digamos, en una suerte de alianza con el gobierno de Trump para impedir la llegada de personas a Estados Unidos. Amnistía Internacional publicó un informe sobre un centro de detención en El Paso, en donde documentamos detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia las personas que están en este centro de detención. Y lo hicimos también para alertar de lo que podría suceder en una gran crisis humanitaria que podría haber, al menos en la región de las Américas, y que afectaría directamente a nuestro país, porque este es un territorio de paso, es un territorio expulsor y es un territorio atractor de población. Ahora preguntarte, Edith, ¿cuál ha sido la reacción? Porque se ha cuestionado mucho el papel de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ha sido permisiva, que ha actuado poco en defensa, no solo de los migrantes, sino en otros casos violatorios de derechos humanos en nuestro país. Bueno, nosotras hemos visto en algunas posiciones específicas, por ejemplo, en el tema de desapariciones, en algunas ocasiones en los temas que tienen que ver con tortura y en otros posicionamientos, por ejemplo, el de la militarización también, hemos llamado la atención sobre una actuación lamentable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Incluso hace pocos días señalaba que ellos no tenían por qué ser un contrapeso, y sí son un contrapeso, deberían ser un contrapeso. Estos organismos que durante muchas décadas las víctimas en México lucharon por tener estos espacios, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene una misión clara. Y está establecido también en instrumentos internacionales, particularmente en los principios de París, cuál es la posición que deben tener los organismos de derechos humanos. De manera que las posiciones o intereses personales de quienes están dirigiendo ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos no deberían estar en temas de discusión, porque aquí lo importante es la posición institucional. Y la posición institucional que debería tener esta comisión es defender a los derechos humanos de todas las personas y en particular ponerse del lado de las víctimas. Y retomo el tema porque se le cuestiona mucho la forma en cómo llegó la actual titular, muy cercana al expresidente Andrés Manuel López Obrador, y el cuestionamiento es que, bueno, por no contradecir al gobierno federal, hay muchas denuncias en contra de la Guardia Nacional, en contra del Ejército, pero de todo ese cúmulo de denuncias, pues es una mínima parte que ha emitido alguna recomendación la CNDH. Sí, yo creo que ahí, por eso insisto, aquí lo importante es cuál es la posición institucional que debe tener la CNDH. Insisto, esa posición institucional es una posición que tiene que ser de defensa de los derechos humanos de todas las personas, de emitir efectivamente recomendaciones que permitan o que abran paso a que este sea un país mejor para todas las personas, en donde las personas podamos ejercer plenamente nuestros derechos humanos, independientemente de las amistades o de las filias o fobias que pueda tener las personas que trabajan en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esperamos, por supuesto, que haya un giro de parte de la Comisión y que retorne a la misión que le fue, que está establecida además legalmente. Ahora, comentarte, retomo parte del gobierno anterior, porque era una constante el ataque desde las mañaneras hacia organizaciones no gubernamentales, cuando se le daban con datos duros los números de periodistas que eran muertos realizando su labor, el incremento de las desapariciones. Preguntarte si has percibido un cambio, si hay un giro, un golpe de timón en el actual gobierno con esos temas. Bueno, yo diría que lo que hemos visto en los primeros meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es
Por un lado, sí hay una desescalada de la confrontación con las organizaciones de la sociedad civil, lo cual nos alegra mucho porque las organizaciones de la sociedad civil siempre hemos tenido el objetivo de mejorar las condiciones de vida en México. Ese es el objetivo que tenemos todas las organizaciones que trabajamos diferentes temas. Yo te puedo decir que Amnistía Internacional el próximo 28 de mayo cumple 54 años en México y han sido 54 años en que nosotras hemos denunciado las violaciones a derechos que se cometen en México, sí lo hemos denunciado, pero también todos los informes de Amnistía, todos los casos que documentamos tienen recomendaciones y en todos los casos esas recomendaciones las hacemos llegar a las autoridades de diferentes niveles con el objetivo de que las violaciones a derechos humanos que se han cometido se dejen de cometer y que el Estado mexicano pueda implementar garantías de no repetición. Y en algunos casos hemos tenido grandes logros cuando hemos logrado trabajar de la mano, por supuesto, con las víctimas y con los gobiernos. Hemos tenido reparaciones integrales del daño. Te puedo decir, porque además está en el informe del año 2024, el año pasado tuvimos la única reparación del daño que se ha hecho a mujeres que protestaron en una protesta feminista en el estado de Guanajuato, la única que se ha dado al país, y por supuesto que fue un trabajo de concertación y de diálogo, en este caso con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de Guanajuato, pero igual que eso hemos tenido disculpas públicas, logramos por supuesto con la participación activa de nuestra membresía y de nuestros activistas y de activistas de todo el mundo, la liberación de presos políticos, es decir, hemos hecho un trabajo nosotras y muchas otras organizaciones, ¿no? De manera que vemos muy positivo que haya esta desescalada en la confrontación. Ahora, sí debo decir que el país sigue siendo un país en donde tenemos una situación de derechos humanos que ya no se puede decir ni siquiera que es una crisis, porque una crisis es un momento coyuntural, sí, claro, que empieza y que termina. En México tenemos por lo menos 5 décadas de estar hablando de graves violaciones a derechos humanos generalizadas y sistemáticas. De manera que pareciera que más bien las violaciones a derechos humanos son ya una condición estructural del país. Eso no quiere decir que sea inevitable y que no se pueda cambiar, ni que sea endémico de México. Lo que quiere decir es que se han trasladado década tras década, y esto sucede, entre otras cosas, porque hemos tenido políticas públicas muy ineficientes que no logran que la gente pueda ejercer sus derechos humanos. Estamos platicando con Edith Olivares Ferretto, es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, sobre el reciente informe y temas precisamente en materia de derechos humanos. Y quiero llevarte al marco legal, porque uno de los temas preocupantes, y así lo han expresado especialistas, es la prisión preventiva oficiosa, una prisión o una medida más bien, que incrementó su catálogo. Eso es el grave problema, y mucha gente está en prisión sin tener un juicio, sin tener abogados. Preguntarte precisamente en ese sentido, ¿esta figura legal debería de cambiarse, debería de ajustarse? ¿Cómo la percibe Amnistía Internacional? Sí, bueno, justamente empezamos el informe señalando que en la segunda mitad del año pasado hubo una serie de reformas constitucionales gravísimas, muchas de ellas muy graves. Hubo además una seguidilla de reformas constitucionales, incluyendo la ampliación de catálogos de la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa es una medida violatoria de derechos humanos, y así lo han señalado incluso la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha señalado a México que es necesario erradicar la prisión preventiva oficiosa de la legislación mexicana. ¿Por qué? Porque todas esas personas que están privadas de libertad de manera oficiosa, y un poco para aclarar también para la audiencia, ¿qué quiere decir de manera oficiosa? Lo que quiere decir es que por estar acusada una persona de un delito, la persona juzgadora, sin el criterio de la persona juzgadora, por oficio, es decir, solo por estar acusada de ese delito, va a prisión preventiva. Y eso quiere decir que nosotros tenemos en México cárceles llenas de personas inocentes, porque en un Estado democrático de derecho una persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. De manera que personas que están acusadas de cometer un delito, y además son cada vez un catálogo mayor de delitos, permanecen privadas de libertad mucho más años de los que establece la Constitución.
De hecho, la sentencia de la Corte Interamericana que le pide al Estado mexicano eliminar la prisión preventiva oficiosa fue por 2 personas que estuvieron 17 años privadas de libertad por prisión preventiva oficiosa. ¿Quién les va a devolver esos 17 años cuando fueron además después declarados inocentes? Entonces, por eso esa es la gravedad de la medida. Y quiero aclarar, la prisión preventiva sí es una medida, digamos, que procede apegada al debido proceso, en la que la persona juzgadora es la que debe tener el criterio de si esa persona debe ir a prisión preventiva o no, de acuerdo a diferentes riesgos. Pero de manera oficiosa, como se está aplicando ahora en México, lo que estamos haciendo es enviar a las cárceles a miles de personas inocentes y, seamos honestas, también, como lo hemos mostrado nosotras en diversos informes, por ejemplo, falsas sospechas, en su mayoría son personas pobres, personas jóvenes, sobre todo hombres jóvenes de las zonas periféricas de la ciudad, de los que son víctimas de esta medida. Algo que ha puesto el gobierno precisamente en cuestionamiento es el ejercicio del Poder Judicial, advirtiendo pues que hay jueces corruptos, que la justicia era para unos cuantos. Quiero preguntarte, ahorita que está en proceso en nuestro país y que el próximo 2 de junio se votará a quienes encabezarán el Poder Judicial, ¿esta medida tú la ves adecuada? ¿No tendría que haberse hecho tras ese mecanismo? ¿Cómo percibes esta pues medida que ha tomado el gobierno pues de reformar el Poder Judicial? Bueno, es una reforma constitucional, una de las graves reformas constitucionales que se aprobaron el año pasado, y desde Amnistía Internacional nos hemos pronunciado absolutamente en contra de esta medida por 2 razones. En primer lugar, voy a decir la razón como jurídica. Las personas que imparten justicia no deberían ser electas de manera por voto popular, porque este es un trabajo técnico especializado. No todos los trabajos pueden ser electos por voto popular, y voy a dar otro ejemplo, ¿no? Yo no quisiera pensar que las personas médicas, cirujanas, sean electas por voto popular, ¿no? A pesar de que hay quienes han señalado que hay corrupción también en el sistema de salud en México, por ejemplo, y sería un grave riesgo para la salud de las personas que votáramos, ¿no? Eligiéramos popularmente. Bueno, algo así sucede con quienes procuran justicia. Es un trabajo técnico especializado para el que hay además una carrera en la mayoría de los tribunales superiores de justicia del país y a nivel federal. Pone en riesgo el acceso a la justicia para las más de 120 millones de personas que vivimos en este país. Esa es una medida que pone en riesgo el acceso a la justicia para todas las personas que vivimos en México. Pero además hay una falsedad en el argumento respecto a la corrupción y la impunidad. En México, más del 90% de los delitos quedan impunes. La gran mayoría de los delitos no se denuncian, y de los que se denuncian, casi ninguno se investiga. Y de los que se investigan, la mayoría no pasa a los poderes judiciales, se queda en las fiscalías. El nudo y el nido de la impunidad en México está en las fiscalías, no está en el Poder Judicial. Puede haber casos de corrupción en el Poder Judicial que tendrán que ser investigados y sancionados, por supuesto. Es la última etapa, ¿no? Pero esa es la última etapa. La enorme mayoría de los casos ni siquiera son judicializados. Y lo que sí nos preocupa es que además esta medida debilita el Poder Judicial. No solamente es para impartir justicia, sino que también tiene una función de contrapeso. Y hubo 2 reformas constitucionales el año pasado, esa medida y la otra reforma constitucional que impide que el Poder Judicial pueda realizar el control de constitucionalidad. Son 2 medidas que debilitan la función de contrapeso que tiene el Poder Judicial. En este momento en el país tenemos un Congreso de la Unión que vota a golpe de tambor las iniciativas que pasan del Ejecutivo. Y no tenemos un Poder Judicial, o no vamos a tener un Poder Judicial que haga contrapeso. Entonces tenemos un Poder Ejecutivo que legisla, casi que legisla, un Poder Ejecutivo que ejecuta y un Poder Ejecutivo que también está limitando las facultades del Poder Judicial. Ahora preguntarte precisamente al poder, a lo que ejerce el Ejecutivo, sin duda un tema muy recurrente que, aunque ya no es tan evidente como en el anterior gobierno, pero siempre está ahí, la estigmatización a las organizaciones, el cuestionar cómo se fondean, cuál es su papel y demás. Esto de cierta manera no les
no las minimiza, no las pone en contra, o qué tendrían que hacer las organizaciones Amnistía Internacional y otras cuando hay precisamente este ataque directo desde un poder? Bueno, a ver, yo creo que ahí hay varias reflexiones que habría que hacer. Están en el informe con respecto al año pasado. Todavía el primer semestre del año vimos constantes ataques a organizaciones de la sociedad civil, a la prensa y a los medios de comunicación en el país más peligroso para ejercer el periodismo en el hemisferio occidental y en uno de los países más peligrosos para la defensa de los derechos humanos. Las organizaciones de la sociedad civil, colectivas, organizaciones de diferente tipo, lo que hacemos es defender derechos humanos y lo hacemos en un país de alto riesgo. De manera que una narrativa constante que estigmatiza a las organizaciones de la sociedad civil, que desacredita nuestro trabajo, también nos pone en riesgo. Nos pone en riesgo incluso de vida, ¿no? Este es un país en donde se asesina a personas defensoras de derechos humanos y a periodistas. Y por eso el llamado a Amnistía Internacional ha sido al Estado mexicano y a las autoridades, diferentes autoridades, a que reflexionen sobre esa narrativa y la responsabilidad que podían tener, porque hacen permisivos los ataques que suceden en territorio. Pero por otro lado, también debo decir que la llegada del gobierno de Trump ha puesto una complejidad o una capa mayor de complejidad, porque ha habido una retirada de recursos a organizaciones de la sociedad civil. Y las organizaciones de la sociedad civil no solamente acompañamos casos, y esto lo señalo ya por lo que estamos viendo en este principio de sexenio, y es que pareciera que las organizaciones de la sociedad civil estamos siendo convocadas a dialogar con el gobierno cuando acompañamos casos. Pero nosotros no solamente acompañamos casos, las organizaciones de la sociedad civil somos un actor político. Hemos sido un actor que se ha profesionalizado, que brinda recomendaciones técnicas, que efectivamente acompaña casos, que está donde el Estado no está. ¿Quién hubiera defendido a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa si no hubieran sido el Centro Pro y Tlachinola? ¿Dónde hubieran llegado? ¿Dónde estaríamos en este momento a más de 10 años en que esos padres y madres todavía no saben dónde están sus hijos si no hubiera sido por esas organizaciones? Porque del Estado mexicano lo que han recibido es negación, verdades históricas, violencia institucional y todavía no tenemos acceso a la verdad y mucho menos a la justicia y reparación. Quiero llevarte a la parte final con un tema muy preocupante que es el de las desapariciones, donde en los últimos años padres, madres, buscadoras, pues han dado la lucha, han hecho la tarea que el Estado ha dejado de hacer, pero lo preocupante es que en ese tema los cuestionamientos son que el método para cuantificar ese número de personas que han desaparecido y que se ha incrementado conforme en los últimos años, pues el gobierno trata como de disimular este grave problema cambiando el método, pero ahí está la problemática y que se ha agudizado en los últimos años. A ver, Julio César, yo creo que con el tema de las desapariciones hay como mucho que decir, pero yo lo primero que quisiera señalar es la cifra que estamos comentando diariamente, personas desaparecidas, es una cifra oficial del Estado mexicano, que sale del Banco Nacional de Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que podemos consultar cualquier persona de tu audiencia o tú o yo el día de hoy, y es un registro oficial. A finales del año pasado, cuando nosotros cerramos el informe, en ese registro habían 114,000 personas desaparecidas y no localizadas. En este momento hay más de 128,000 personas desaparecidas y no localizadas. Las oficiales, no. Estamos hablando de que en 4 meses desaparecieron 14,000 personas más. En México desaparecen más de 30 personas cada día. Yo quiero que desaparezcan, no, y seguramente que tú tampoco, y seguramente el Estado mexicano tampoco quiere que desaparezcan, pero no basta con querer. Es decir, el Estado mexicano tiene que desarrollar una política que prevenga la desaparición forzada en México. Y este segundo elemento que me parece importante subrayar, en México sí hay desaparición forzada. La Convención sobre la Desaparición Forzada establece claramente cuándo hay desaparición forzada. Y hay desaparición forzada cuando hay participación de agentes del Estado o cuando la desaparición es realizada o efectuada por agentes privados y hay colaboración de agentes del Estado. En México hay sentencias y personas detenidas, policías municipales, estatales, elementos de la Marina, del Ejército Mexicano, que han desaparecido personas, incluidas en el Rancho Izaguirre.
todas las personas detenidas eran agentes del Estado mexicano. De manera que las autoridades en México no pueden seguir negando que aquí hay desaparición forzada. Pero además hay colaboración de agentes del Estado y la impunidad que existe en México es concebida para el Comité de Desaparición Forzada como parte de lo que se llama la aquiescencia. Es decir, el Estado mexicano desarrolla por acción o por omisión acciones que facilitan la desaparición forzada. Julio César, sería imposible que desaparezcan 30 personas cada día si no hubiera colaboración de los agentes del Estado. Eso es lo primero, digamos, lo primero es la cantidad de personas que siguen desapareciendo en el país. Y por supuesto que hay también crimen organizado de actores privados que desaparecen a personas, por supuesto que sí, pero lo hacen con la colaboración de agentes del Estado. Lo segundo es que el Estado mexicano no busca a las personas, ¿no? Y esto es una de las características muy particulares en México. En casi todos los países del mundo, las colectivas de buscadoras exigen a los estados la búsqueda y ellas buscan en archivos o exigen la búsqueda en marchas. En México, las familias salen a buscar con sus propias manos. Ellas son las que cavan la tierra y sacan a los cuerpos, identifican las fosas clandestinas a donde el Estado no llega. Y esas personas, que en su mayoría son mujeres, más del 90% de quienes buscan a personas desaparecidas son mujeres, madres, hijas, esposas, hermanas, además enfrentan grandes riesgos. Hay ya más de 29 personas buscadoras asesinadas en México. Hay mujeres y familiares de esas. Hace menos de un mes, una en Jalisco. Hace menos 2 en Jalisco, una mujer y un hombre en Jalisco. En el mes de abril fueron asesinadas 4 personas buscadoras. Esa es la realidad de la desaparición forzada en México. Y que en el discurso oficial pues es minimizado la atención hacia las madres buscadoras, y ha sido ese cuestionamiento de oposición, de especialistas, de que hay poco interés precisamente para abarcar de manera más amplia el tema. Y fíjate que ahí, Julio César, yo de verdad mi invitación a la Presidenta de la República es que se acerque ella misma a dialogar con las personas que buscan. Yo sé que hay unas mesas de trabajo, nosotras hemos participado acompañando a algunas de las víctimas en las mesas de trabajo que se están haciendo para la modificación de la ley de desaparición forzada, lo cual nos da mucho gusto ese espacio. Esperamos que las necesidades y las exigencias de las víctimas queden plasmadas en la iniciativa de ley que se envíe. Pero mi llamado de verdad a la presidenta es a dialogar directamente con las mujeres buscadoras. Cuando una dialoga con ellas, entiende por qué ellas sí pueden encontrar lo que no encuentran los agentes del Estado, cuáles son los riesgos que ellas están viviendo, por qué siguen desapareciendo personas en México. Ellas directamente se lo pueden decir, y eso sería, yo creo que información de mucha utilidad para corregir todo lo que hay que corregir en el Estado mexicano, que está derivando no solamente en la constante desaparición de personas, sino en que sean ellas, las familiares, las que sigan buscando, y además que sigan estando en riesgos de vida, riesgos a la salud, riesgos de empobrecimiento. Eso solo se va a empezar a solucionar cuando el Estado mexicano reconozca que las personas buscadoras son defensoras de derechos humanos y que requieren protección. Porque en este momento ya no es posible decirles ustedes no salgan a buscar. Ahora el Estado mexicano lo que tiene que hacer es protegerlas de los numerosos riesgos en que están, brindarles los servicios de seguridad, de salud, de alimentación que les permitan seguir identificando a personas en campo. Pues ahí está un tema preocupante, que esperemos precisamente el mensaje hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, no solo de Amnistía Internacional, sino de muchos sectores, muchas voces que han pedido, sobre todo de estas madres buscadoras, pues la atención amplia, inmediata, para que sea un diálogo tete a tete y no precisamente a veces como ha pasado en el actual gobierno, que a veces pues no les abren las puertas totalmente, siempre hay un pretexto, las mandan con gobernación, en fin, son muchas cuestiones ahí que se han
pues presentado en el tema. Gracias, Edith, por recibirnos. Es un tema muy amplio, muy extenso. Seguramente quedaron algunos en el tintero, pero esperamos en otra ocasión volver a platicar contigo para precisamente ponernos en contexto en materia de derechos humanos en nuestro país. Con muchísimo gusto, Julio César. Yo invitar a tu audiencia a que revise el informe completo. Está en la página de Amnistía Internacional, que es www.amnistia.org.mx, y también en todas nuestras redes sociales pueden descargar el informe. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos. Esta fue otra emisión más de Perfiles del 6.